¿Sabías que solo unos gramos de azúcar pueden transformar un jabón común en una espuma que parece crema de barbería profesional? Una espuma más densa, más brillante y con un deslizamiento tan suave que la cuchilla parece flotar. No es magia, es química. Y además es un secreto que viene de las barberías de hace más de 100 años. Mi nombre es Verónica y voy a revelarte mi fórmula perfecta de jabón de afeitar que podrás vender como un producto premium. Y lo mejor, vamos a hacerlo como homenaje a los hombres que nos enseñaron tantas cosas. ¡Feliz Día del Padre! Aunque las fechas cambien, la esencia es la misma en todas partes. Un día para agradecer a ese hombre que enseña, cuida, regaña un poquito y muchas veces arregla el mundo con un abrazo silencioso. ¿Puedo contarte algo que muy poca gente sabe? El Día del Padre nació gracias a una hija que admiraba profundamente a su papá. Todo comenzó en 1910, cuando una mujer llamada Sonora Smart Dodd propuso celebrar a los padres. Su padre, William Jackson Smart, era un veterano que había criado solo a 6 hijos. En una época en que casi nadie hablaba de la paternidad como algo digno de celebración, ese hombre crió solo a toda su familia, les dio educación, valores y un hogar lleno de esfuerzo y dignidad. Sonora pensó algo sencillo y poderoso. Si celebramos a las madres, también debemos honrar a los padres. El 19 de junio de 1910, en su pueblo natal, se celebró el primer Día del Padre de la historia moderna. Sonora eligió junio porque era el mes de cumpleaños de su padre. Décadas más tarde, en 1972, el presidente Nixon lo declaró oficialmente celebración nacional en Estados Unidos. Y desde entonces, el homenaje se fue extendiendo como una ola tranquila por todo el planeta. Hoy vamos a celebrarlo con un pequeño ritual que muchos hombres aman, el afeitado tradicional. Vamos a crear una fórmula potente para base de jabón de glicerina. Con estos ingredientes viene la verdadera magia. El sebo refinado es una grasa tradicional utilizada desde hace siglos en jabonería y cosmética. Antes de la llegada de muchos ingredientes modernos, era uno de los pilares de los jabones clásicos de barbería, porque crea una espuma muy estable y protege la piel durante el afeitado. ¿Sabes que puedes refinarlo en casa? Únete como miembro de la comunidad. Tengo un video donde lo explico todo y te enseño a refinarlo. De hecho, el tallow que utilizo hoy es el del video. Cuando está refinado y purificado, pierde olor fuerte y queda con un aspecto blanco o crema apto para uso cosmético. El tallow suaviza la piel y ayuda a mantener la hidratación, formando una ligera película protectora que evita la pérdida de agua. Su composición de ácidos grasos es muy parecida al sebo natural de la piel humana, por lo que la piel lo reconoce bien y suele tolerarlo fácilmente. Contiene naturalmente vitamina A, D, E, K. Estas vitaminas contribuyen a mantener la piel más flexible y protegida. Es protector cutáneo. Forma una capa ligera que ayuda a proteger la piel del frío, viento o sequedad. Por eso era muy usado en climas fríos. El sebo es uno de los ingredientes más valorados para hacer jabón porque aporta una espuma cremosa, estable, densa y duradera. Aporta dureza y duración a la pastilla. El tallow en el jabón no deja la piel tirante, dando la sensación de acondicionada y mejora el deslizamiento de la cuchilla. De esa manera protege la piel. La razón por la que el sebo refinado o tallow produce una espuma tan especial en los jabones, sobre todo en los jabones de afeitar, está en la química de sus ácidos grasos. No es casualidad, su composición crea una combinación casi perfecta entre dureza, estabilidad y cremosidad de espuma. El sebo contiene 3 ácidos grasos clave: ácido esteárico,
es uno de los grandes secretos de los jabones de afeitar. Genera espuma densa tipo crema, produce burbujas muy estables, mejora el deslizamiento de la cuchilla. Por eso, muchos jabones de afeitar profesionales tienen muchísimo ácido esteárico o tallow. Ácido palmítico aporta estructura al jabón, hace el jabón más duro, mejora la duración de la pastilla, ayuda a que la espuma tenga cuerpo. Ácido oleico. Este ácido graso también está presente en el aceite de oliva. Sus beneficios son sensación acondicionadora, suavidad en la piel, evita que el jabón reseque demasiado. Los otros ingredientes que utilizaremos es glicerina vegetal, la líquida, mejora la textura del jabón, aporta máxima hidratación. El aceite de coco potencia la espuma y le da cuerpo al jabón, creando burbujas grandes y cremosas. También aporta limpieza suave, sin resecar demasiado la piel. El aceite de ricino estabiliza y densifica la espuma, haciendo que sea cremosa y duradera. Además, deja la piel hidratada y con sensación sedosa. La manteca de karité nutre y protege la piel, aportando suavidad y elasticidad. Ayuda a mantener la pastilla firme y con un acabado aterciopelado. El dúo de arcillas, kaolín y bentonita. Kaolín suaviza la piel y aporta una sensación sedosa. Ayuda a que el jabón deslice con facilidad. Ideal para afeitado o jabones delicados. Bentonita da estructura al jabón y mejora el deslizamiento, haciendo que la cuchilla pase suavemente sin irritar la piel. El azúcar es un potenciador de espuma, hace que las burbujas sean más rápidas, más densas y con ese brillo cremoso que recuerda una crema de afeitar profesional. Lactato de sodio, el secreto profesional. Este ingrediente hace dos cosas increíbles. Endurece la pastilla para que dure mucho más y ayuda a que la piel mantenga la hidratación mientras se afeita. El pantenol y la vitamina E. La medicina para la piel tras el roce de la cuchilla. Si no tienes pantenol, también llamada vitamina B5, puedes omitirla, pero es importante que utilices vitamina E o extracto hidroglicerinado de romero. Tengo un video en el canal. Para que el aroma sea equilibrado y no sature, el aceite esencial de cedro y sándalo. El cedro aporta la nota maderada, masculina y limpia. Es el que le da estructura. El sándalo aporta la nota dulce, cremosa y exótica. Es lo que hace que el jabón se sienta de lujo. Te dejo la fórmula completa para 100 gramos al final del video para que puedas hacerla en casa. Ahora presta atención al paso a paso. En el video realizaré la fórmula por 4. Corta la base de jabón de glicerina en cubos pequeños y resérvala. En una báscula de precisión pesa el tallow. El sebo es el secreto de las barberías antiguas para una protección real. Pesa el resto de aceites. Puedes darle un golpe de microondas para fundirlo suavemente. Aquí está el truco profesional. En otro recipiente y la báscula de precisión, disuelve el azúcar en el lactato de sodio. ¿Por qué? El azúcar dispara la espuma y el lactato hidrata la piel a niveles profundos, sin grumos, solo suavidad. En otro recipiente, mezcla la glicerina líquida con nuestras arcillas, kaolín y bentonita. Hacemos una papilla previa para que la cuchilla flote sobre la piel sin irritarla. Si no tienes las arcillas, puedes utilizar solo una. Deberás de poner la cantidad exacta, equivalente a las 2 arcillas. Si utilizas solo kaolín, que es la opción seda, el resultado será un jabón más blanco y la espuma se sentirá más suave y cremosa. Es ideal si tu papá tiene la piel sensible, porque la arcilla kaolín es la más delicada que existe.
Si solo tienes bentonita, es la opción deslizamiento. La espuma será un poco más elástica y la cuchilla deslizará increíblemente rápido. Es la mejor para barbas muy duras o para quienes usan navaja barbera, porque la bentonita absorbe muchísima agua y crea una capa muy resbaladiza. Tú tienes el control de la química. El pantenol y la vitamina E, la medicina para la piel tras el roce de la cuchilla. Si no tienes pantenol, también llamada vitamina B5, puedes omitirla, pero es importante que utilices vitamina E o extracto hidroglicerinado de romero. Recuerda que hay un video en el canal. En este jabón utilizaré aceites esenciales de cedro y sándalo, un clásico muy varonil. Para que el aroma sea equilibrado y no sature, usaremos unas 25 a 30 gotas de cedro y sándalo. Añádelos cuando la mezcla esté a 45 grados Celsius. Si está muy caliente, el calor rompe las moléculas del aceite y perderás potencia. Si está muy fría, el jabón espesará y no se mezclará bien. Ahora viene la parte que requiere paciencia, el curado. Aunque parece listo, necesitamos dejarlo reposar 24 horas. Este tiempo permite que el lactato de sodio y el sebo creen esa estructura sólida y profesional. No lo toques. La espera valdrá la pena cuando veas la espuma. Han pasado 24 horas. Mira esta espuma, densa, brillante, protectora. Un jabón que no solo limpia la piel, sino que convierte el afeitado en un pequeño ritual de cuidado y respeto. Y ahora, quiero preguntarte algo. Si hicieras este jabón, ¿qué aroma elegirías? Escríbelo en los comentarios. Y si te gusta aprender la química secreta de los jabones artesanales, suscríbete a Bubble Dream Soaps, porque el próximo jabón va a ser aún más sorprendente. Fórmula para jabón de afeitar clásico de Tallow. Recuerda que debes multiplicar o dividir según la cantidad que desees. Base de jabón de glicerina blanca, 56 gramos. Sebo o Tallow refinado, 10 gramos. Glicerina vegetal, 7 gramos. Aceite de coco, 4 gramos.
aceite de ricino, 5 gramos, manteca de karité, 2 gramos y medio, arcilla kaolin, 2 gramos, arcilla bentonita de 3 a 4 gramos. Para un mayor deslizamiento de cuchilla te recomiendo usar el máximo. Azúcar, 2 gramos. Lactato de sodio, 1 gramo y medio. Una cápsula de vitamina E. Pantenol, 0,5 gramos. Fragancia o aceite esencial, 1 gramo y medio. La mezcla de aceites esenciales que utilicé en el video es de cedro y sándalo. Para 100 gramos, 14 gotas de aceite esencial de cedro y 10 gotas de aceite esencial de sándalo. Feliz Día del Padre para todos. Nos vemos en el próximo video. I love you. I love you too.